Bienvenidos a una clase más de psicología educacional que va dirigida a los estudiantes del cuarto curso de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía. Estamos ante la clase número 7. Hoy estaremos desarrollando la unidad número 5, enfoque conductual y cognitivo social de la enseñanza. Dentro de ella nos enfocaremos en el aprendizaje y su definición, enfoque conductista del aprendizaje, análisis conductual aplicado a la educación y el enfoque cognitivo social del aprendizaje. Primeramente, vamos a enfocar la atención en qué es el aprendizaje. El aprendizaje es el tema central de la psicología educativa. Es comprendido como un proceso mecánico, asociativo, basado exclusivamente en motivaciones extrínsecas y elementales. Su sustento radica en los arreglos ambientales y en la manipulación exterior. Podemos decir que es la influencia relativamente permanente sobre la conducta, el conocimiento y las habilidades de pensamiento que tienen lugar a través de la experiencia. El aprendizaje es un amplio ámbito que abarca no solamente una conducta académica, sino también las no académicas. Tiene lugar en el ámbito educativo y en cualquier ambiente donde los niños experimentan el mundo que los rodea. En esta clase vamos a desarrollar dos puntos muy importantes de los enfoques de aprendizaje y se han propuesto varios. Vamos a destacar los conductuales y los cognitivos. Enfoques conductuales. Para el conductismo, el aprendizaje debe explicarse por medio de las experiencias observables y no por los procesos mentales. La conducta es todo lo que hacemos, tanto verbalmente como no, que se puede ver y oír directamente. Como por ejemplo, un niño que pinta un cartel, un profesor que explica a un alumno que molesta a otro. Pero ¿qué es el enfoque conductista? ¿De qué trata? Los conductistas ven las conductas como determinadas por eventos externos al aprendiz, por estímulos que producen respuestas o por reforzamiento que mantienen esas relaciones estímulo-respuesta. Para el conductista, los pensamientos, sentimientos y los motivos no son temas adecuados de la ciencia conductual porque no pueden observarse directamente. Los condicionamientos clásico y operante cumplen esa característica. El condicionamiento es el fortalecimiento de la conducta como resultado del reforzamiento. Los representantes de ambos condicionamientos, clásico y operante. Condicionamiento clásico, vamos a estar hablando de Pavlov, y el condicionamiento operante de Skinner. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje por el que un organismo aprende a conectar o asociar estímulos. Un estímulo neutro, como ver a una persona, queda asociado a un estímulo importante como la comida y adquiere la capacidad de provocar una respuesta similar. El condicionamiento clásico fue descubierto por Ivan Pavlov. Hay que entender dos tipos de estímulo y dos tipos de respuesta. El estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro que señala otro estímulo no condicionado
empieza a producir una respuesta que se anticipa y se prepara para el estímulo no condicionado. Vamos a pensar en el clásico experimento de Pavlov, donde un perro emitía la respuesta de salivación cuando escuchaba sonar una campana. ¿Por qué? Pavlov observó que los perros salivan de forma natural cuando se les da comida, y a su vez observó que si antes de dar al perro su comida se tocaba una campana y acto seguido se le daba la comida, el perro acababa anticipando su respuesta, que es salivar, al oír la campana. Es decir, el estímulo neutro provoca una respuesta condicionada que ya es salivar sin la comida. Iván Pavlov también identificó otros 3 procesos en el condicionamiento clásico: generalización, discriminación y extinción. Después de que los perros aprendieron a salivar en respuesta a un sonido particular, también salivaban al oír otros similares, un poco más altos o más bajos. Este proceso se conoce como generalización, porque la respuesta condicionada de salivar se generalizó u ocurrió en la presencia de estímulos similares. Pavlov también podía enseñar a sus perros la discriminación, a responder ante un tono, pero no a otros que son parecidos, al asegurarse de que el alimento solo seguía un tono, no a ningún otro. Sin embargo, la extinción ocurre cuando un estímulo condicionado, un tono particular, se presenta en repetidas ocasiones, pero no es seguido por el estímulo incondicionado, que es el alimento. La respuesta condicionada, salivar, desaparece en forma gradual y por último se extingue. Pasamos al siguiente condicionamiento, que es el operante. Aplica principios de reforzamiento para condicionar o moldear la conducta. Son respuestas voluntarias no producidas de manera automática por algún estímulo, sino a base de recompensas o amenazas de castigo. La caja de Skinner es el instrumento que este autor creó para el estudio del condicionamiento operante. Es una cámara en donde los animales tenían la oportunidad de accidentalmente apretar una palanca, la que le permitía la salida de comida. De esta manera el animal aprendía a presionar la palanca y obtener la comida. Características del condicionamiento operante. Es un método muy importante en el área de la psicología y de la educación como sistema de aprendizaje, en donde se enseña al individuo a que cada respuesta conlleva una acción o reacción. Cada refuerzo es positivo o negativo según sea cada meta a completar, indispensable para el conductismo. El refuerzo y el castigo. El refuerzo, el premio, es una consecuencia que aumenta la probabilidad de que se produzca una conducta. El castigo es una consecuencia que disminuye dicha probabilidad. Un ejemplo de refuerzo puede ser cuando un profesor comenta a un alumno y lo felicita, que está muy orgulloso del cuento que ha escrito. Si el alumno se esfuerza más y escribe un cuento aún mejor la próxima vez, los comentarios positivos reforzarán o premiarán la conducta del alumno respecto a la escritura. Un ejemplo de castigo puede ser si el profesor mira de mala manera al alumno que habla mucho en clase y éste deja de hacerlo. La respuesta del profesor ha sido el castigo por hablar en clase. El refuerzo de una conducta implica fortalecerla.
Tipos de refuerzo. Positivo, al ser añadido, aumenta la respuesta. Y el negativo, al ser eliminado, aumenta la respuesta. La frecuencia de una respuesta por la eliminación de un estímulo agresivo desagradable. Por ejemplo, un padre insiste a su hijo para que haga los deberes, sigue insistiendo y finalmente el hijo, cansado de la insistencia de su padre, hace los deberes. La respuesta del hijo, hacer los deberes, elimina el estímulo negativo, la insistencia del padre. Una manera de recordar la diferencia entre el refuerzo positivo y el negativo es que el primero se añade algo y el segundo se sustrae o elimina algo. Es muy fácil confundir el refuerzo negativo con el castigo. Para tener claro estos conceptos, el refuerzo negativo aumenta la probabilidad de que se produzca una respuesta, mientras que el castigo disminuye dicha probabilidad. Dentro del condicionamiento operante también tenemos los procesos, que es la generalización, que significa que se produce la misma respuesta frente a un estímulo similar. La discriminación implica la diferenciación entre estímulos o sucesos ambientales, y la extinción, que se produce cuando una respuesta previamente reforzada no recibe ya refuerzo y por ello disminuye. Pasamos al siguiente punto, es la teoría sociocognitiva. ¿Qué es la teoría sociocognitiva? Es el proceso mediante el cual los individuos internalizan el conjunto de códigos, conductas y costumbres del medio donde se desenvuelven, construyendo estructuras mentales o modificando las ya existentes mediante el uso del conocimiento. Lo correcto proceder a estas teorías sociocognitivas, en donde la cultura es el factor primordial para el desarrollo individual. El desarrollo del aprendizaje se ve afectado en mayor o menor pérdida por el ambiente, la cultura y lo social, y el ser humano es una construcción propia que se va produciendo paulatinamente. El aprendizaje social de Bandura. Esta teoría propone dos supuestos: la conducta humana es aprendida, no es innata, y gran parte del aprendizaje es simbólico y asociativo. Según Bandura, las personas aprenden nuevas conductas a través del castigo, refuerzo y el aprendizaje observacional de los factores sociales en su entorno. Esto quiere decir que si las personas observan consecuencias deseables y positivas en una conducta observada, es más probable que la emiten. Bandura toma en cuenta que los factores externos son tan importantes como los internos. Podemos concluir que el condicionamiento clásico es el reflejo, una simple conducta innata en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental. Y el condicionamiento operante no es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener algo a cambio. Con su teoría social cognitiva, Bandura demuestra que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un refuerzo obvio. El único requisito puede ser que la persona observe a otro individuo llevar a cabo una determinada conducta. El comportamiento no se desarrolla a través de lo que aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento operante y clásico, sino también a través de lo que aprende mediante la observación detrás de personas y situaciones, que es la teoría social cognitiva de Bandura, que nos dice que podemos aprender a través de la observación de la conducta de las personas. Hasta aquí va nuestra clase número 7. Espero que hayan aprendido algo con respecto al enfoque conductual y cognitivo social de la enseñanza. Como mensaje final, quiero dejarle: arriésguense. Todo el poder está en la mente. Muchas gracias.